Hola amigos de YouTube, soy UltraBay37 de ultrabay37.com. El día de hoy les vengo a hablar sobre el condensador o capacitor eléctrico, cómo funciona y para qué nos puede servir. Entonces vamos a ello. El capacitor eléctrico hoy en día en electrónica es un elemento indispensable, pues se ha utilizado mucho en diversas aplicaciones y se sigue utilizando en el día de hoy. Por ejemplo, el capacitor lo podemos definir como una especie de batería cuya resistencia interna es muy baja, por lo tanto la carga y descarga de este es muy rápida. Entonces, por eso es que se utiliza mucho en circuitos, aunque la capacidad no es que sea como tan grande como la de una batería, pero incluso hay supercapacitores y ultracapacitores que pueden darnos una vía aún más larga de corriente y voltaje. Una de las magnitudes que maneja el condensador, o más bien la magnitud más central, es la que conocemos como capacitancia, que esta se expresa en medio de faradios, cuya designación es F. A la vez, la capacitancia es igual a la cantidad de carga sobre voltaje. O sea, si en física tenemos la cantidad de carga que se almacena en las placas del condensador, y el voltaje que pasa sobre ella podemos hallar la capacitancia. Igual podríamos hacer diferentes juegos con las ecuaciones y encontraríamos ya sea el voltaje o la carga almacenada en un capacitor. La estructura interna. La estructura interna de un condensador o capacitor es muy simple en realidad, pues consta de dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Vemos que cuando pasa la corriente se va almacenando en un lado una cierta cantidad de cargas, mientras que en el otro lado van perdiéndose más cargas. Entonces, por un lado vemos que está más llena de electrones o cargas negativas, hablando respectivamente de voltajes y corrientes no convencionales, sino de la que es en realidad con electrones. Mientras que en el lado donde la corriente circula hacia afuera, nos va quedando más lleno de huecos o haciendo una carga más positiva. Entonces así podemos ver cómo es la estructura interna del capacitor o el condensador. Capacitor en circuitos. Comportamiento de circuitos de corriente directa o circuitos DC. En circuitos DC, el condensador muchas veces se comporta como un almacenamiento de cargas que llega hasta cierto límite de acuerdo a su voltaje aplicado. Este a la vez va a tener un comportamiento transitorio, es decir, cuando se pasa la corriente por cierto nivel, esta tiende a disminuir o aumentar hasta un valor máximo o mejor dicho, siempre va a haber un valor mínimo en el tiempo, mientras que va a haber un valor máximo de corriente en tiempo cero. Pero esto ya es más que todo un análisis de circuitos en DC con condensadores y transitorios. Por ahora solo nos adentraremos de la fórmula principal, de la cual es la corriente que pasa a través del condensador, de acuerdo al tiempo y a su voltaje aplicado. Y es la siguiente. La corriente a través del tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje a través del tiempo sobre la derivada del tiempo. Así podríamos tener la corriente de acuerdo a la función que vamos a colocar en el voltaje. Para tener un acercamiento con voltajes, podemos hacer una transferencia o una transformación de ecuaciones por medio de derivadas integrales. Y nos quedaría de esta manera, donde ya no tendríamos la corriente como tal, sino el cambio del voltaje, o sea, el voltaje a través del tiempo, que sería igual
a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente que a través del tiempo por la derivada del tiempo. Así podríamos especificar entonces cuál es la función del voltaje a través del tiempo en un capacitor. De esa manera podemos empezar a nuestros análisis de acuerdo a lo que nos corresponda. Capacitor en corriente alterna. En corriente alterna las cosas cambian demasiado, puesto que precisamente es una corriente que varía o un voltaje que varía en el tiempo, no como en circuitos DC, donde se le aplica un voltaje constante, sino que aquí las cosas cambian mucho. Esta ecuación que tenemos aquí, o esta fórmula, es la que conocemos como reactancia capacitiva y se expresa como XC es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Y esta se expresa en ohmios. Entonces esto es lo que conocemos como reactancia capacitiva, pues es la oposición que presenta un capacitor al paso de corriente en circuitos de corriente alterna. La asociación de capacitores. Muchas veces nos encontramos con circuitos que nos piden resolver. Por ejemplo, cuando son capacitores en paralelo. Las cosas cambian un poco diferentes a las resistencias, donde en este caso podríamos encontrar una resistencia menor en este tipo de circuitos. Pero para el arreglo de acá que está en paralelo, simplemente la fórmula es la capacitancia total es igual a la suma de todos sus capacitores hasta el capacitor Cn. Caso contrario pasa con el arreglo en serie, pues se comporta como un circuito de resistencias en paralelo, donde tenemos que el recíproco de la capacitancia total es igual a la suma de sus recíprocos, o sea, 1 sobre C total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn, y así sucesivamente. Entonces a la fórmula de resolver los circuitos. Usos de los capacitores o condensadores. Como ya lo había dicho anteriormente, los capacitores son muy utilizados en la electrónica, ya sea en fuentes conmutadas o en fuentes lineales, como filtros o como generadores de oscilaciones o generadores de señales, o ya también en los mismos filtros para rectificar las señales o dejar pasar bandas o frecuencias o atenuar otras, en fin, o también para el acople de cargas inductivas como motores o actuadores magnéticos. De esta manera podríamos tener siempre condensadores o capacitores en muchos circuitos. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó mi vídeo no olvides darle like y también suscribirte a mi canal para que puedas ver qué vídeos estaré publicando. Dejo mi cuenta de PayPal para que puedas hacer alguna donación o algún aporte de tu interés. Dejo el link de mi página de Facebook y mi sitio web en la descripción del vídeo para que puedas estar al tanto de todas las noticias y artículos que estaré publicando acerca de este gran tema de electrónica. Hasta pronto y muchas gracias.